dar inicio presentando a nuestros estrellas de hoy, que son Facundo Mauricio, Cyber Security Strategies, autor de un libro llamado Cyber CEO, que se vende en Europa, en América Latina y muy pronto en Estados Unidos. No me cabe duda de que será un bestseller. Y tenéis que leerlo rápido porque ya Facundo está escribiendo la segunda parte. Facundo es un destacado experto en ciberseguridad con una carrera dedicada a proteger sistemas y datos frente a amenazas digitales. Y actualmente trabaja como estratega de ciberseguridad en Siemens, planificando cuál va a ser el futuro. ¿Cuál va a ser el futuro? Adelantándose a hackeos y a amenazas que todavía a día de hoy no existen. Y ofreciendo soluciones para cosas que todavía no existen. Tenemos a Joel Espuña y Feliu. Hola. Emprendedor del mundo de la ciberseguridad. Tuve la ocasión de conocer a Joel hace como 10 o más, 14 años, 12 años. 10. En lo que fue el antecesor de B Combinator, que se llamaba Incubio, una incubadora de startups. Joel fue uno de los primeros emprendedores con una startup de ciberseguridad. De hecho, era el más joven emprendedor, porque tenía 19 años cuando inició su empresa, que fue muy exitosa, tanto que finalmente fue adquirida por una multinacional japonesa, ¿verdad? Sí. Llamada Ricoh, que seguramente todos conocéis. Y a su lado tenemos a Mr. Carlos Framerik, experto en informática, telecomunicaciones y ciberseguridad. Carlos, tuve la ocasión de conocerle hace muchos años. Muchos años. Yo estaba en Polimita, igual hace 20 años. Carlos fue director de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña. Y actualmente es emprendedor de Light Eyes, una consultora en ciberseguridad. Y bueno, un actor muy conocido en el ecosistema tecnológico aquí en Barcelona. Vamos a empezar. Yo me voy a sentar, os voy a acompañar. La idea es tener una charla distendida, relajada, donde podamos aprender y divertirnos. Pero vamos a romper el hielo. Vais a romper el hielo. Ya yo lo he roto. Con un titular. Yo os pido que una palabra, una frase, lo que os queráis enrollar, me deis o nos deis a este público un titular, ya sea sobre el presente de la ciberseguridad o sobre el futuro. Del pasado no queremos hablar. Comienzo yo entonces. Titular, yo creo, para reflexionar es que la dificultad que nos vamos a encontrar en la ciberseguridad en los próximos años es probar que nosotros somos nosotros. ¿Eso es Matrix o...? Vamos a hablar de gestión de identidades, veo. No, eso no ha roto el hielo, esto nos ha calentado. Pues siguiendo provocación, yo lo que voy a poner encima de la mesa es que aunque el día vaya de ciberseguridad, no hay que hablar de ciberseguridad, sino de ciberresiliencia. Pues... Y yo, como me dedico más al día a día y a la práctica de la defensa de las empresas e instituciones, si no has sido hackeado es que no te has dado cuenta. Ese es el problema. No es que lo serás. Y segunda, más vale prevenir que curar. Cuando nos viene alguna empresa ya que le han entrado, ya no tiene arreglo. No tiene arreglo. Porque cada vez más los ciberdelincuentes, nosotros somos hackers. No confundamos las palabras. Los ciberdelincuentes
saben más, hacen doctorados y utilizan los conocimientos para hacer el mal. Y no os engañéis, estamos en guerra. Lo repito, estamos en guerra. Y no nos damos cuenta. Sí, no me mires así. Como estamos lejos de los frentes de guerra, frentes de guerra de Ucrania, los frentes de guerra de Israel Gaza, alguien que, bueno, la gente no se da cuenta todo lo que es el Sahel. Se está muriendo más gente en el Sahel que en las otras dos guerras juntas. La guerra es híbrida. Y por tanto, todo lo que nos pasa a nivel de ciberseguridad es producto de la guerra. Estamos en la retaguardia y por eso nos atacan. No solo para ganar dinero. Por tanto, estas tres cosas son muy importantes. Una, estamos en guerra. Dos, prevención. Y tres, si no has sido hackeado, es que no te has dado cuenta. Wow. Oye, aquí va a haber debate hoy, ¿eh? Esto está muy interesante. Gracias, Carlas, porque nos acabas de poner los pies en la tierra, ¿no? Estamos aquí hablando del futuro, nos pones los pies en la tierra. ¿Qué consideráis, qué esperáis, qué opináis vosotros, ¿no? De cuáles. Quería yo hablar de tendencias, pero claro, ¿cómo vamos a hablar de tendencias? Vamos a primero entender bien qué es lo que está pasando, esto que nos ha dicho Carlas. Yo creo que en el fondo estoy de acuerdo en que estamos en guerra, aunque pueda sonar un titular mediático o sensacionalista, pero es una realidad y ya pasó en las guerras mundiales que al final se bombardeaba las pequeñas empresas que eran proveedores para poder así dañar la capacidad de enviar suministros a la gente. Y aquí es lo mismo, la realidad, la mayoría de los ataques que están produciéndose a día de hoy, que tienen gran impacto, no son los que van a las grandes compañías que ya tienen la elevada madurez, sino son a las pequeñas empresas que no tienen capacidad de regularse a posteriori. Y es el elemento que realmente tiene un gran impacto y aquí con el tejido empresarial que tenemos de pequeña y mediana empresa es un elemento brutal el impacto que esto va a tener y que ya está teniendo a día de hoy. Sí, yo creo que aquí lo que por ahí hay que interpretar es que no sé qué tan familiarizados están todos con el tema de la doctrina militar, pero para hacer digamos, una síntesis interesante, solo cuando empezaron a existir los aviones se podía empezar a atacar a ciudades sin haber conquistado la ciudad, ¿sí? O sea, eso es un cambio significativo en la historia de los conflictos. Hasta antes de que tuviéramos la posibilidad de bombardear una ciudad desde arriba, solamente, digamos, la única forma de que yo podía tomar una ciudad o destruirla era tenía que entrar con mi ejército, ya sea destruir la muralla, digamos, o de alguna otra forma, pero tenía que entrar. Es verdad que había catapultas, pero digamos, de rango limitado. Entonces, cuando fue esto sucede durante la Segunda Guerra Mundial, entramos en la doctrina de que por primera vez podemos destruir una ciudad o infraestructura crítica desde fuera, es decir, sin necesidad de entrar. Por lo tanto, esta doctrina se mantuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial y, digamos, construyó. ¿Qué viene esto? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ciberseguridad? Porque la ciberseguridad es el siguiente nivel en la evolución de esta doctrina militar. La doctrina que tiene que ver con poder destruir infraestructura crítica, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, el acceso a diferentes servicios, a las comunicaciones, sin necesidad de tener que tomar control sobre el territorio. Y este es el nuevo concepto de guerra que está empezando a surgir. Ya no necesito tener tropas, digamos, on the ground, no necesito tener control sobre la superficie, pero puedo, digamos, generar un daño a esa ciudad o a esa ubicación. Y este es el cambio de paradigma que se está dando en muchísimos círculos militares, digamos, y cuando se analiza estos conflictos, y muchos de estos conflictos están migrando al ciberespacio. Y cuando decimos que migran es porque, por lo menos desde mi punto de vista, esta es la transformación que estamos viendo. Y particularmente lo que agrega la dimensión, la dinámica que agrega la ciberseguridad, que por ahí es diferente del concepto de un bombardeo, es que cuando alguien nos venía a bombardear, por lo menos podíamos ver de qué bandera era el avión que venía. Uno miraba para arriba y en Londres o en las ciudades que han sido bombardeadas, uno por lo menos miraba y sabía de qué color eran las banderas que estaban pintadas en la parte de abajo de las alas y sabía de quién venía la bomba. El desafío que tiene hoy la ciberseguridad y la mayoría de los servicios que trabajan hoy por hoy para proteger a los diferentes países es que hoy ni siquiera sabemos de qué color está pintada la bomba. Hoy lo que tenemos son, ciberatacantes, gobiernos, países, grupos que tienen la posibilidad de generar muchísimo daño en la infraestructura y en diversos países o ciudades o lo que sea, pero no tenemos la posibilidad de identificarlos como antes. Entonces, para mí, mucha de la transformación va por ahí. La idea de que la guerra ya no es solamente frente a otro Estado, la guerra es ahora frente a otro grupo, frente a otra división, no necesariamente un país. Facundo, me encanta ese ejemplo, con tu permiso lo haré servir, porque es muy, muy significativo, ¿no?
hay un país de esto, para no decirlo porque si no, igual me sale aquí un servicio secreto y me pega un tiro, ¿no? Pero hay un país que está haciendo recluta para una de las guerras y no está reclutando a los informáticos entre 18 y 28 años. Por algo será, ¿vale? A estos no los mandan frente. Supongo que hacen otro tipo de recluta con ellos, ¿no? Y es significativo que esta parte del ejército también funciona. ¿Qué sectores son los más atacados? Como bien tú decías, los que hacen daño. Sector primario, comer. Necesitamos comer. Los bancos, bien decías, claro, están muy bien protegidos. Las grandes empresas están muy bien protegidas. Pero hay otros sectores, por ejemplo, que están empezando a ver este tipo de crisis. Va a ser más complicado. Pero en el sector industrial hay un protocolo que los que estén un poco metidos en los temas tecnológicos lo conocerán, que es el SCADA. Un aire acondicionado de un gran hospital funciona con este protocolo SCADA. ¿Qué pasa si haces que funcione mal el aire acondicionado? ¿Habéis oído alguna vez cómo se llama esta enfermedad que se transmite por los aires acondicionados? No, los salmonelosis no la... como una neumonía o algo así. No, bueno, hay un virus que cuando el aire acondicionado no funciona bien y no están los filtros limpios, legionela, eso, la legionela. Sí, porque fue en un congreso de legionarios. Imagínate un gran hospital que haces que funcione mal el hospital cuando tienes todo público que está dentro, que están fastidiados, están enfermos, pues te los cargas a todos. Hay muchas maneras de atacar una sociedad occidental. Somos muy débiles. Pero esta palabra que tú has comentado de la resiliencia me gusta mucho también. Hemos de demostrar que somos capaces de resistir a un ciberataque. Y eso quiere decir muchas cosas, muchísimas. Quiere decir, como bien hace Facundo, pensar en el futuro. Porque a veces estamos en el día a día, ¿no? Alguien tiene que pensar qué es lo que vendrá, la computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Es tecnología, pero son protocolos. ¿Sabéis qué me pasa alguna vez cuando vamos a ver alguna empresa? No diré los nombres, ¿eh? Pero me acuerdo de una que les entraron, pagaron 450.000 euros, me dolió mucho, a los ciberdelincuentes y resulta que el amo de la empresa, ya un señor mayor, tenía todas las passwords en una libretita. Y dices, hombre, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esto y vamos a hacer un software de encriptación. No, yo la libreta llevo mis passwords encima. Que no, hombre, no. Todo el mundo le tenía que ir a preguntar y tenía los passwords de toda la empresa apuntados. Es que la ciberseguridad es transformación digital y a veces nos equivocamos. Una cosa es digitalizar una empresa, y es poner maquinitas, y otra transformación digital. Y eso quiere decir cambiar la manera de pensar. Pensar en digital, pensar en negocio en digital, pensar cómo vivimos en digital. Y eso es independientemente de la generación, de los países y de las actitudes. Hemos de pensar diferente porque si no, no nos adaptaremos a estos cambios. A mí me gustaría volver un segundo a tus aviones y creo que es una metáfora muy buena para visualizar gráficamente una realidad. Pero esta y conectada al cómo hemos empezado el debate, que creo que está muy bien para precisamente facilitar el debate, pero ambos son dos puntos de vista que personalmente opino que es importante para el sector huir de ellos. Es decir, es muy fácil y históricamente la seguridad ha estado ligada al discurso de la protección, al alarmismo. Lo enseñó al mundo de seguridad física el post-11S y el nuevo paradigma de inteligencia cuando se aprende que el enemigo no está fuera, que el enemigo puede venir no es un elemento próximo a la defensa y próximo al mundo militar o de que te van a atacar, porque esto queda muy lejos. Y al final, si queremos que esto impacte a pequeñas empresas, impacte a todo el mundo, impacte al ciudadano en particular, el discurso belicista creo que es contraproducente y ha sido un gran argumento de venta de la seguridad por el miedo históricamente, y en mi opinión es un error, sino que la seguridad es un elemento puro de negocio y al final es gestionar los riesgos como ya se está haciendo en otras áreas. Una de las cosas que históricamente, y en mi opinión ha sido el gran error de los CISOs al hablar de seguridad, es que se han hecho dueños del riesgo del negocio y han intentado prometer la protección del negocio, cuando no es la realidad. Nadie asume que el financiero es el dueño de las finanzas, del gestor de los riesgos financieros. Pues el CISO pasa exactamente lo mismo.
Y hasta que no rompamos la doctrina de acercar la seguridad a este mundo de película, que sí que es cierto que es muy fácil entrar por él, y lo llevamos a un mundo de negocio, un mundo cercano a las finanzas, cercano a compliance, a legal, etc., no se va a romper y la seguridad no se va a poder plasmar en el día a día real de las operaciones, porque es intentar argumentar que tenemos capacidad de evitar el incidente. Y esto es la gran mentira que ha existido en los últimos años. Con permiso, ya sé que en estos debates normalmente es un poco como las folclóricas, ¿no? Que nos pasamos flores, pero siento no estar nada de acuerdo contigo, o sea, nada, en absoluto. La seguridad sí tiene palabras militares, porque viene mucho de estos elementos, pero es que la ciberseguridad, que es tecnología, que es procedimientos, es seguridad. Y los ataques intentan hacer daño. Y por tanto, la respuesta, digamos, bélica, militar, dile como quieras, trasladada a la tecnología, pues tiene sus elementos. De hecho, cuando vendes un firewall, firmas un papel de end user, porque hay países a los cuales no les puedes vender ese aparato. Por tanto, sí tiene mucho que ver con la seguridad en general. Seguridad que puede ser militar, puede ser policial o puede ser seguridad de tu empresa, ¿no? Por eso ponemos alarmas, ¿no? Porque hay inseguridad en la calle. Pero tiene también que ver con la inteligencia, ¿vale? Pues aquí iba a decir por aquí, pero... Yo creo que tiene más de inteligencia que de seguridad. Pero es que la inteligencia, las agencias de inteligencia del mundo, la CIA, ¿vale? El 80% de la gente que trabaja ahí son analistas. Hay un 20% que son lo que vemos en las películas, ¿vale? Pero las agencias de inteligencia bien hechas, la mayoría de gente, lo que son es analistas. Y buscan datos económicos, hacen perspectiva, dicen, este país se va a pegar una hostia, irá bien, esta relación de esta empresa con la otra va a conseguir que pase esto o lo otro, y luego pues se equivocan, que es lo normal, ¿no? Pero también las grandes empresas o los bancos tienen su departamento de perspectiva o su departamento de análisis. Lo que hacen es inteligencia. Cogen los datos y les dan 1000 vueltas, ¿no? Para intentar prever qué va a pasar. Que es lo que pasa a los economistas, ¿no? Que a veces dicen, mira, irá por aquí y a veces se equivocan, ¿no? La realidad es muy compleja, ¿vale? Y por tanto, todos los temas de ciberseguridad, en mi opinión, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la inteligencia y por tanto, los nuevos sistemas de prevención y protección irán mucho con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen que prever de dónde van a venir los ataques, tienen que rastrear este mundo tipo Matrix y no sabes bien de dónde vienen los ataques. Como bien decías, ¿no? No sabes quién es el enemigo. Por tanto, la capacidad de análisis de los datos, de prevención y de sacar conclusiones de lo que puede pasar, de lo que ha pasado, es la clave del futuro en este aspecto. Yo, si me permites, porque sí estoy de acuerdo contigo en este sentido, yo creo que dada la audiencia que tenemos, que la mayoría es probable que estén más enfocados en la parte de negocios y de empresa, creo que sí está bueno por ahí darle un análisis un poco más económico y relacionado a la empresa, a la ciberseguridad. No que no tenga un lado militar, pero sí comparto con que me parece que en este espacio aportaría más llevarlo por ese lado. Y en este lado hay un debate interesante que se podría dar, que es el hecho de cuán dispuesto está el consumidor de cualquiera de sus productos a pagar un diferencial porque su producto sea más seguro que el de la competencia, ¿no? Y esto es una discusión que se está teniendo mucho dentro de las empresas. Es decir, a veces nos toca desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista estratégico, asesorar a diferentes empresas que nos hacen esta pregunta, ¿no? Como me estás pidiendo que gaste 50 millones, 20 millones, 1 millón, lo que sea, en mejorar X la seguridad de mi producto, pero ¿cuánto de eso yo veo reflejado en mayores ventas o en el valor que le da el cliente final, que es al final que me paga por el producto? No a mí, sino a la empresa. Y entonces aquí es interesante tener una discusión ya así más enfocada en las personas, en los consumidores. El consumidor incluso puede ser una empresa o una persona. Pero empezar a analizar incluso desde cada uno de nosotros, ¿qué valor le damos nosotros a la seguridad? Es decir, ¿cuánto de nosotros pagamos por un correo electrónico para que sea más seguro? ¿O usamos el gratis que sabemos que lo pagamos con nuestros datos? ¿O cuántos de nosotros hablamos porque todas nuestras conversaciones están en WhatsApp y lo tenemos gratis? Una aplicación que lo usamos constantemente para hablar con todo el mundo y ni siquiera estamos dispuestos a pagar por esa aplicación. Entonces,
también es empezar a reflexionar qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de mundo, por así decirlo, tenemos, y en ese sentido, digamos, qué experiencia de usuario le estamos dando a las personas que tienen que hacer la elección entre su producto y el producto de otro. Si siendo un producto es más seguro que el otro, ¿qué tanto está dispuesto esa persona a pagar un adicional por eso? Y yo lo que creo que me parece interesante para analizar es que durante muchos años vinimos viviendo esta idea de que, bueno, Internet era gratis, tenía que ser gratis, se costeaba con publicidad, etc. Empezamos a ver que, bueno, eso tiene un impacto porque esos datos se acumulan, se vienen acumulando de toda la vida. Incluso personas aquí ya tendrán toda su vida documentada, yo por poco, un par de años, pero también. Y entonces empezamos a darnos cuenta que, bueno, que toda esa información tenía un valor. Pero es un valor que nosotros no podemos capitalizar, pero sí alguien que lo tiene toda esa información agregada sí la puede capitalizar. Y aquí es donde se presenta un arbitraje que yo creo que es muy interesante para hablarlo desde el punto de vista de negocios y desde el impacto que tiene. Porque ahora estamos empezando a jugar la otra carta de la ciberseguridad, ¿no? De decir, ¿de qué forma yo puedo capitalizar toda esa información que he juntado de los usuarios, de los procesos, de lo que sea que tengo, y cómo la puedo hacer para generar un mejor producto? Puede ser que la utilice para generar un diferencial, pero también puede ser que la use de manera macabra para tratar de adivinar cuál es el producto que ustedes van a comprar o cuánto de más están dispuestos a pagar por una información o por la otra, o qué tipo de contenido les gustaría ver. Entonces, por ahí propongo llevar por ahí la conversación un poco más para el lado de... Yo estoy de acuerdo cuando planteas del debate respecto a qué estamos dispuestos a pagar, ¿no? Y al final esto va alineado al nivel de apetito y tolerancia al riesgo individual de cada uno. Pero a nivel corporativo no podemos limitarnos a esto. Cualquier empresa tiene una responsabilidad por el hecho de realizar su actividad. Y por lo tanto, no solo es cuánto más está dispuesto tu cliente a pagar o no porque esto sea seguro, el servicio o producto que des, etc. Esto es un elemento lógicamente importante y es donde hay que poner parte importante del foco para que la seguridad sea un elemento de propuesta de valor y sea un activo y un valor diferencial en el momento de poder demostrar ventaja competitiva, etc. Pero no podemos dedicarnos solo a poner este foco de atención en este sentido, especialmente cuando hablamos de ciertos sectores. Quizá en algunos puede ser menos relevante, aunque igual, pero cuando hablamos de sectores estratégicos, sectores importantes, etcétera, estas sociedades tienen una responsabilidad como tal y no es una cosa que vaya directamente vinculada al precio que vaya o pueda pagar el individuo. Si hablamos de temas medioambientales, las empresas deben cumplir unos mínimos para poder hacer su actividad y no la energía según si es más limpia o menos, la pagas más barata o más cara. Si queremos tener planeta, tiene que ser una energía limpia. Si no, en medio plazo no tendremos capacidad de seguir produciendo energía. Pues a nivel de seguridad pasa lo mismo. Si queremos seguir teniendo actividad, seguir teniendo economía, seguir teniendo capacidad y que el futuro y las capacidades de toma de decisión individuales de cada uno tengan un papel y tengan una relevancia, tienen que garantizarse esas cosas. Por lo tanto, es importante no individualizar la responsabilidad, sino ponerla realmente con una visión holística que vaya más allá. Y luego, esta responsabilidad, en el momento de tomar las decisiones estratégicas de negocio de cada una de las compañías, la responsabilidad de los consejos de administración y los responsables de las mismas, decidir hasta qué punto quieren o no y cuál es su estrategia y cómo la trabajan. Pero la responsabilidad no es una cosa diluible al consumidor. A nivel de negocio, lo habéis dicho los dos, ¿no? Lo importante es la gestión del riesgo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar para tener más o menos riesgo? Y eso es lo más importante, ¿no? No estamos en una sociedad que esté dispuesta a pagar por el riesgo. Y lo vemos en los temas, a veces, de seguridad general, ¿no? Pero os explicaré intentaré hacerlo rápido, pero un tema de historia. Esto depende de las sociedades. La ciberseguridad en los países del norte de Europa se vende sola. Nosotros somos una empresa que está por sí solas. Y aquí, que somos griegos romanos, ¿vale? Venimos de hace 2000 años de historia, tenemos otra actitud. ¿Y de qué depende esto? Pues que en el Imperio Romano, parecerá que esté haciendo una butada, pero es así, si a ti te echaban de Tarraco, que vivías bien, aquí hace sol, se come, se bebe bien, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? Pues te ibas a Ilerda, que es Lleida, ¿vale? Bueno, no pasa nada.
no vivías en un sitio, vivías en otro sitio. Podías beber, comer, te ibas a pescar pescado y vivías. En Alemania, en Germania, los pueblos teutones, si te echaban del pueblo, resulta que, claro, ahí hacía frío. Además, en aquella época había una cierta glaciación ahí, ¿no? Y el pueblo lo que hacía es tener vallas, la salazón que viene de ahí, ¿vale? Guardaban el grano, se protegían de los osos y de las bestias que había. Y, por tanto, si te echaban del pueblo, morías. Por tanto, la actitud de los países nórdicos es de protección, de prevención. Por eso lo tienen más claro. Aquí es, bueno, que un día en català, aquí día pasa en empeny, ¿no? Y por tanto, pues la gente no se lo toma en serio. Solo cuando pasa. Ahora, el 14 de octubre va a entrar en vigor la directiva NIS2, que, si lo miráis por internet, obliga a las empresas privadas, y hay la obligación con el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, para la administración pública, que no lo cumple nadie, muy pocos. Ahora obliga a las empresas a tener una serie de protecciones en ciberseguridad con multas si no lo hacen. En España funciona así. La gente no tenía seguro de coche hasta que fue obligatorio, les ponían multas. Incluso hay gente que no lo tiene, ¿no? Y por desgracia, este país funciona de esta manera. La percepción puede ser más o menos cada vez más amplia, pero aquí solo funcionamos con el Real Decreto y con multas. Pero sí que es importante lo que hemos dicho, ¿no? Que la percepción del riesgo es lo que hará que la gente quiera pagar para tener más seguridad. Pero aquí además pasará por el peligro de que te pongan una multa, por desgracia. Yo, si me permitís, me parece interesante que trajiste lo de NIS2 y un poco para retomar lo que también decías. Yo creo que hay que tomarlo esto con bastante delicadeza, porque esta idea de que la solución del problema es la regulación, de decir como porque somos una cultura insegura España, o porque España sí, o digamos, yo creo que la historia, sobre todo reciente, ha demostrado que hay un precio muy alto que se paga por la sobreregulación y que incluso muchas veces ni siquiera funciona, como puede ser el caso de GDPR, que la mayoría de ustedes estarán al tanto que es casi un mito, digamos, es decir, funciona en casos se han hecho muy pocas multas en la historia de GDPR, Estados Unidos no lo terminó adoptando, digamos, siempre tenemos estos ciclos en donde Europa trata de anticiparse con una medida súper reguladora y después resulta que el mercado se da cuenta que si todos cumpliéramos GDPR nadie puede mandar correos electrónicos, todos hacemos clic en sí, acepto las cookies, esto, digamos, nadie verifica nada, digamos, yo recuerdo cuando nosotros enseñábamos en ciberseguridad que no había que hacer clic en ningún botón que no supieras qué hacía. Y gracias a GDPR todos hacemos clic en un sí acepto sin tener la más mínima idea. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ojo con creer que digamos, que la solución pasa porque haya regulación y que al cumplirse esa regulación, entonces, digamos, no tenemos otra opción. Yo creo que estamos acostumbrados a este pensamiento paternalista de parte del Estado, de decir, no, bueno, el Estado me tiene que decir que si somos seguros, lo mismo que por ahí mencionabas, el efecto del medio ambiente y demás. Yo creo que esta es una forma de verlo, pero para mí no debería ser la única. Para mí no estaría mal formar a una sociedad, es decir, educar a la gente, a los usuarios, a los consumidores y que tengan la opción de que si igual quieren seguir usando WhatsApp de forma gratuita, digamos, y compartir sus conversaciones para que Facebook entrene un modelo de inteligencia artificial, yo no tengo ningún problema que lo hagan. El tema es que exista una alternativa de libre competencia que, por ejemplo, nos pueda cobrar por hacerlo y que, digamos, yo en lo que creo es que tiene que haber alternativas y me parece que la mayoría del público emprendedor tiene que darse cuenta de que cuanto más alternativas hay, más posibilidad de arbitraje, cuanto más regulación hay, y se los digo trabajando desde Siemens, nosotros tenemos millones de regulaciones y nuestra principal dificultad tiene que ver con que tenemos que atender a regulaciones de todo el mundo. Y lo que se van a dar cuenta, quizás si los que están acostumbrados por ahí a trabajar en empresas grandes o si piensan esto en la gran escala, es que llegamos a un punto cuando nosotros diseñamos sistemas, soluciones, que nuestro principal cliente es el Estado en términos de regulaciones. Es decir, cuando tenemos que pensar un producto a futuro, un enorme porcentaje de lo que ese producto hace es cumplir la ley. Y después queda un pequeño porcentaje para que Juan, Pedro o quien sea o la empresa que sea pueda utilizar ese servicio o ese producto para lo que quiere. Y entonces lo que empezamos a pensar en algún momento es como, al final, ¿quién es el producto que define, o sea, cuánta libertad tenemos para crear productos? Y sobre todo cuando internacionalizan,
que capaz alguno de ustedes está siguiendo, que esto es un problema que tiende a crecer, porque lo que estamos viendo es que a nivel geopolítico las regulaciones están divergiendo en vez de convergiendo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos regulaciones diferentes en Rusia, regulaciones diferentes en China, regulaciones diferentes en Latinoamérica, regulaciones diferentes en Estados Unidos, regulaciones diferentes en Europa y demás. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto agrega costo a los productos que al final nosotros tratamos de vender y son impuestos en los productos que creamos, impuestos adicionales. Es decir, si el Estado me obliga a poner todas estas regulaciones, al final la cámara que compramos en Amazon por 5 euros no va a estar más, va a estar 25 euros, va a estar 40, lo que sea que pueda justificar que esa cámara cumpla con la creciente regulación. Y cierro por ahí con esta reflexión que es, ojo con esta idea, porque fíjense una consecuencia que vamos a tener súper pronto. Capaz algunos de ustedes reflexionen o recuerden que hubo una época donde nosotros, por ejemplo, podíamos comprar software y ser el dueño del software, ¿verdad? O sea, uno recordará, comprábamos el Photoshop y lo teníamos para toda la vida. Y dentro de todo lo positivo de eso es que al menos el Photoshop vería bastante bien terminado, es decir, un producto que más o menos funcionaba. Ahora, vivimos en un modelo donde el modelo es diferente y todos lo hemos hecho, todos hemos creado MVPs y demás, pero pasamos al modelo de servicio, en donde yo te hago que me pagues 10 euros al mes, 20, 50, lo que sea, y te doy un producto casi cocinado. Pero no es tan grave que esté casi cocinado, esto aplica a los juegos también y lo que sea. ¿Por qué? Porque como yo tengo ese servicio recurrente, te lo puedo seguir mejorando constantemente. Y hasta hace unos años esto era una opción, es decir, era una decisión de mercado que obviamente el gerente financiero siempre es muy feliz de tener un ingreso recurrente. Pero fíjense cómo la regulación dentro de poco nos está obligando a que este es el único modelo que funciona. ¿Por qué? Porque la regulación nueva, NIS2 y varias de estas, lo que nos obligan es a que nosotros tenemos que mantener la seguridad del producto por todo su ciclo de vida. Eso quiere decir que si ustedes me compran un producto a mí, 5 años después yo tengo que poder actualizar ese producto y poner los parches de seguridad en ese producto. ¿Y quién va a pagar esa diferencia? ¿La voy a afrontar yo o la van a afrontar ustedes que para usar ese producto van a tener que pagarme a mí todos los meses para que yo se los mantenga actualizados? Entonces estos son, ojo, porque estas son las consecuencias. La consecuencia al final va a ser que vamos a ser dueños de menos cosas, a tener menos productos, digamos, y a estar más dependientes de lo que, y ni les digo si la empresa quiebra que era la dueña del producto, ¿qué pasa con ese producto? Ya está, no funciona más. No es como el Photoshop que me lo quedaba. Quiebra Adobe y o sea, todos los productos que yo tengo no funcionan más. Entonces, bueno, reflexión para decir también que ojo con la regulación y este riesgo tiene otra contracara. Si me permitís, Facundo, sí. Solo un caso muy rápido. No tenemos que hablar de política, yo soy muy liberal y por tanto me encantaría que fuera todo muy libre. Pero hacemos una prueba. Cuando salgamos todos de aquí, ¿cuántos van a pasar por el paso cebra? Somos así. Y ese es lo malo. La mayoría atravesarán por en medio y sin esperar que el semáforo esté en verde. A mí me sorprendió, yo estuve trabajando en T-Systems, en Volkswagen, y nos llevaron a cenar un día cerca de Múnich. Hacía frío, bajo cero, ¿vale? Y había el autocar al otro lado de la carretera, ¿vale? ¿Y qué hicimos todos cuando salimos del restaurante, que hacía un frío, ¿vale? Todos pasando a volver de la carretera, ¿no? Llegamos al semáforo, en la carretera no pasaba nadie. Una viejecita que además pensaba, ¿qué hace esta señora mayor a la 1 de la madrugada con un frío bajo cero? Se paró en el semáforo que estaba en rojo y no venía ningún coche. Y nos quedamos todos tres mirando, ¿no? Y se puso el semáforo en verde, venía un coche, ¿vale? Pasó la viejecita y el coche se quedó parado. Y no había nadie más para pasar. Y nos estuvimos mirando, ¿no? Y cuando se puso en verde, pasó. Por eso Alemania va como va y nosotros vamos como vamos por eso. Ya me gustaría. Ojalá el mundo ideal fuera así. Oye, a ver, me tenéis aquí de vacaciones. Vaya moderador, que no modera, porque estos se automoderan. Entonces, vamos a ver. Para ganarme el salario hoy. Vamos a hacer un twist. El presente yo creo que lo tenemos bien analizado, tenéis varios puntos de vista, todos súper interesantes, a mí me tenéis confundido. Vamos a hablar de futuro, ¿no? ¿Qué tendencias hay? Por ahí, Carlos, tú hablabas de una tendencia de inteligencia artificial, ¿no? Aplicada a la seguridad para analizar datos y determinar patrones, sí, y poder atajar a tiempo posibles riesgos y ataques, ¿no? ¿Qué otras tendencias, aparte de inteligencia artificial, que yo creo que está clarísima, que la consensuamos todos y que además en las fechas en las que estamos todo el mundo habla de inteligencia artificial, qué otras tendencias hay en materias de ciberseguridad?
Yo creo que es mejor por aquí, porque yo estoy más en el día a día y estoy en el punto +1. Vamos a ver. Tenemos aquí un público, que son emprendedores que quieren crear o ya tienen empresas y por lo tanto lo que necesitan es ver rumbos hacia dónde ir. Y por otro lado tenemos inversores que quieren entender dónde tienen que invertir y qué cuestiones tienen que analizar para invertir en empresas o en startups de ciberseguridad. Entonces, ¿el futuro por dónde va a ir? Yo te voy a responder, pero te pido antes que me permites hacer una puntualización o un paréntesis en el tema en relación de la inteligencia artificial. Porque creo que es relevante compartir una idea que no es mía, la leí hace poco del CISO global de Google, ¿vale? En un artículo que publicó hablando de los miedos y los riesgos asociados a la inteligencia artificial, que todo el mundo le preocupa y que nos va a matar a todos y que se va a cargar todos los empleos. Y él decía que no, que ninguna de las grandes innovaciones de la historia han generado como problema los riesgos que les asociaba como riesgos de primer nivel. Cada vez que ha habido una innovación, hay todo el discurso del miedo, de va a provocar A, B, C y D, y es catastrófico. Esto son riesgos identificados, por lo tanto son riesgos gestionados y paliados, y no son los que realmente han provocado un impacto. Y que los riesgos reales y los que generan necesidades y oportunidades de negocio son los riesgos de segundo nivel que salen no tanto por, en este caso, la inteligencia artificial, sino por su aplicación, la gestión y la consecuencia de los parches que se ponen para mitigar el riesgo de primer nivel. Esto es una reflexión que creo que en el foro que estamos puede ser interesante y quizá da lugar a ideas o reflexiones de alguien. Yo eso lo comparto mucho y estoy totalmente de acuerdo. En el corto tiempo que he vivido, si miro un poco hacia atrás, COVID, no sobrevivimos al COVID. El 2012, que se acababa el mundo. El año 2000, también, y así. Y Fidel Castro, también sobrevivimos. O sea, hemos sido... Sí. Y por lo tanto, en este sentido, más que pensar en la consecuencia de primer nivel, creo que es importante darle la vuelta y mirar en la segunda. Cerrado este paréntesis y más a responder la pregunta de tendencias, uno de los elementos clave es poner el foco en el paraguas global y en la consecuencia. Y por lo tanto, para mí son dos palabras, que es cadena de suministro. Ya no depende la seguridad de uno mismo y por lo tanto hay que ver toda la cadena de valor, securizarla, gestionarla, etc. Y por lo tanto esto da espacio a mucho producto, servicio, compañías, etc. Y hay ahora mismo más preguntas que respuestas en este ámbito. Y el segundo punto es poner el foco en la respuesta a los incidentes. En la línea de lo que comentaba, no en intentar prevenirlo, no en, como decía hace muchos años un inversor, y fue una frase que no me gustó nada en aquel momento y no la entendí, y ahora sí. La seguridad puede ser como las espinacas. El médico me dice que las coma, pero si no me gusta no lo hago. Y por lo tanto, tratar la seguridad como un elemento preventivo lo que hace es mucho más difícil que tenga impacto y el mercado potencial se va a hacer mucho más pequeño. En cambio, focalizado hacia la respuesta y a la gestión del incidente es donde realmente está el problema y el dolor. Todo de acuerdo, atacar, te van a atacar. En todo caso, tú mira para el futuro, ¿no? Pero sí. En todo caso, desde el punto de vista de una empresa que tiene que vender cada día, dar respuestas a sus accionistas, ser escalable, nosotros vamos un paso por delante, ¿vale? Por eso también estamos en la universidad, en La Salle, en la UPC, y nos alimentamos de gente como tú que tiene otra visión, ¿vale? Y esto nos irá haciendo ir avanzando. Yo creo que si tienes la sociedad o tus clientes aquí, tienes que estar un poquito por encima. La investigación es cara. Investigación en pública o privada es cara y una empresa privada o es muy grande, ¿vale? O no puede hacer. Yo tengo una gran suerte que en Tecnova La Salle pues tenemos esta empresa y debajo tenemos unos laboratorios y gente y doctorados
que si lo tuviera que pagar me sería imposible, ¿no? Y nos nutrimos de esa inteligencia que está en la propia universidad. El futuro, tú sabrás mucho más, seguro. Bueno, nadie sabe sobre el futuro, pero es verdad que a mí me pagan para pensar problemas a futuro y tratar de resolverlos, por lo menos antes de que sean un negocio. Yo, para por ahí ser concreto en qué creo que puede ser un negocio, para atender bien a tu pregunta y también entregarle valor al que dice en qué puedo invertir más adelante. Yo creo que uno de los grandes problemas que va a tener que resolver la ciberseguridad en los próximos años y que se va a volver cada vez más evidente es el tema de la identidad. Ustedes dirán, "Buah, esto no es un problema que está resuelto". No, yo creo que nos vamos a enfrentar a varios problemas. El concepto de identidad no solo refiere a las personas, también identidad son los dispositivos, identidad son las cosas que a medida que empiezan a ocupar, digamos, espacio no solo físico, sino que espacio en el ciberespacio, empieza a surgir el desafío de controlar todos esos dispositivos, gestionarlos, de quiénes son, quién es el dueño, cómo funcionan y asignarles ciertas responsabilidades. ¿Y qué pasa? Yo hacía el titular al principio un poco en chiste, que es la dificultad va a ser como probar que nosotros somos nosotros. ¿Y esto a qué viene? A que nosotros pensábamos que la dificultad antes iba a ser, digamos, creernos que una computadora podía ser una persona. Pero en realidad la dificultad, la que empezamos a ver con la curva que está llevando la inteligencia artificial y otras tecnologías, es que lo que nos va a ser difícil es probar que vos sos vos. Es decir, cada vez tengo menos herramientas para validar que, hablando de una interacción virtual, ¿no? En este caso, en una interacción virtual cada vez tengo menos herramientas para probar que vos sos vos. No solo en una conversación, no solo si yo te conozco de toda la vida, o sea, pero imagínate la dificultad que tiene para un proveedor tuyo o alguien que te quiere prestar un servicio. ¿Cómo sabe que te está prestando el servicio a vos y que vos sos una persona de confianza y que vos sos la persona que dice ser? Y esto hay una enorme oportunidad de negocio, un enorme arbitraje en resolver este problema. ¿Y por qué digo esto? Ustedes recordarán quizá la discusión que hubo sobre WorldCoin, ¿no? O sea, esta gente que te pagaba por escanear el iris. Y a mí me preguntaron varios periodistas, hice un par de notas al respecto de esto, en las que me preguntaban como, vos estarás súper ofendido con que esta gente está pagando para llevarse una copia de tu iris. Y yo decía, bueno, o sea, no estoy en realidad enojado con que te estén pagando por eso, porque lo que están haciendo es tratar de contestar a nivel de mercado, es decir, tratar de contestar cuánto vale la información de saber que vos sos vos. ¿Sí? O sea, si ustedes se lo piensan esto, es decir, ustedes de alguna forma le prueban a Facebook que son Facebook o a Instagram que son Instagram porque se comportan de una cierta forma. Sus dispositivos son siempre los mismos, se conectan desde la misma PC, bueno, hacen las mismas cosas. Si ustedes cambian ese patrón, alguna vez les pasará que se quedan afuera de Instagram o se quedan afuera de alguna aplicación porque la aplicación dice, che, descubrí un patrón diferente o no estoy seguro que sos vos, volví a poner tu contraseña o volví a loguearte. Esto resulta que para gente que tiene un poco de conocimiento técnico es bastante fácil de saltar y de sobrellevar. Entonces el desafío pasa por cuál es el valor de realmente probar que vos sos vos. Y entonces de alguna forma WorldCoin está arbitrando en eso y está diciendo, yo creo que son $50, no sé ahora cuánto estará que te paga WorldCoin, pero ellos están diciendo, yo creo que el valor de tu iris, por así decirlo, pero no el valor del iris en sí mismo, pero el valor de poder identificarte por el iris cuesta esto por persona. Y ellos están haciendo esta apuesta de que pueden resolver este problema. Que esto incluye la apuesta de que las cámaras de los teléfonos van a seguir mejorando al punto de que de acá a unos años se va a poder reconocer el iris, etcétera, etcétera. Pero quiero que entiendan cómo juega esto y cuán anticipado está, por ejemplo, la gente de WorldCoin, que contrario a estar enojado, yo pues cuando me hacen esta pregunta los periodistas se enojan siempre, pero yo al revés, yo decía, no, pero esto es un buen paradigma, porque por primera vez una empresa, a cambio de tus datos, te ofrece dinero. Nosotros estamos acostumbrados al paradigma en el que Facebook, Instagram, lo que quieran, a cambio de mis datos, me ofrece un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces yo le doy mis datos a WhatsApp porque WhatsApp me da un servicio espectacular, hablo con mis padres en cualquier lugar del mundo. Claro, estamos acostumbrados a ese paradigma. Ahora viene un chico nuevo con un paradigma diferente y dice, yo creo que tu iris vale 50 euros. ¿Y vos podés aceptarlo? Él sí, él no, está todo bien, esto es libre mercado. Pero fíjense que él está apostando a que ese es el valor que vale poder identificarte en el futuro. Oye, lo que estás diciendo, un paréntesis y seguimos con las tendencias. Hace unos días estuve en una charla que da Luis Ignacio Cortés, que es socio de aquí de B Combinator. Va dando charlas por el mundo sobre inteligencia artificial. Habla de muchísimas cosas, pero pone un ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el ejemplo que él ha puesto es un caso real que ocurrió en Estados Unidos. Es que abren una videollamada por Zoom o la herramienta que sea y tu jefe te dice a ti que eres el director financiero
que hagas una transferencia de 40 millones de dólares a tal cliente, que no es un cliente. Y tú, que eres el director financiero, vas y haces la transferencia porque tu jefe te está hablando en la videollamada, te está diciendo que acaba de cerrar un deal y tiene que hacer ese pago. Y la haces. Y así fue como el CFO de una empresa en Estados Unidos ha pagado 40 millones a un supuesto proveedor porque su jefe por videollamada se lo ha dicho. Y resulta que no era un avatar. Correcto. Creado por un hacker, por un delincuente. Ciberdelincuente. Entonces, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿Qué soluciones hay? Que matarlo. Al final volvemos a una cosa que se decía al principio, que es no es cosa de tecnología, aunque también, y es tecnología, procesos y personas. Este tipo de casos los conozco, entre otras cosas, personalmente soy perito judicial y no hace mucho estuve a un juicio presentando un informe que hice a raíz de un caso, no por videoconferencia, pero un caso de suplantación de clientes proveedores, etcétera, que derivó en un pago que no cuenta en un país que no era. Y al final, uno de los elementos clave en estos casos es los procesos que debe haber alrededor de este tipo de cosas. Y la tecnología debe aportar, debe mejorar, debe solucionar y detectar de forma temprana muchas de estas cosas, pero no debemos confiar únicamente en estos. De hecho, las estadísticas dicen que el 64% de los incidentes de seguridad no los detecta el personal de IT ni la tecnología que tiene IT. Los detectan otros departamentos, otras tecnologías, otros sistemas, etc. Y por lo tanto, debe atarse de forma integral todo lo que es todos los procesos de negocio, incluyendo las validaciones, porque este tipo de cosas van a ser cada vez más el orden del día. Totalmente de acuerdo. En este caso, sí. Para una sí. Por una que el sentido que no. Totalmente de acuerdo. Procesos y sentido común, que no lo hay. Esta mañana que he hecho una transacción con el banco, lo que hemos hecho ha sido, me he llamado yo y luego me ha llamado él. Y así hemos estado seguros que los dos éramos quien decíamos que éramos también. A veces el procedimiento, aunque parezca una tontería, pues mandar el certificado, ¿vale?, de la cuenta y llamar. Es que un día me sorprendió mucho con un becario que teníamos en la empresa, que a las 9 de la mañana le llamo por teléfono. ¿Por qué me llamas? Digo, es que el teléfono sirve para llamar también. ¿No lo habías imaginado nunca? Es que no me llama nadie. Es que esto sirve para llamar, ¿eh? Se llama teléfono. Teléfono móvil. A veces volver un poco a la antigua o quedar a hacer un café y verse las caras también es ciberseguridad. Sí, yo algunas cosas por ahí, cuando decías esto también es un teléfono, yo creo que hay que entender que quizá para ti eso es más teléfono que otra cosa, pero en este sentido digo, para las nuevas generaciones eso es más otra cosa que un teléfono. Sí. Y que en realidad lo que tenemos que empezar a pensar es que estos dispositivos que utilizamos constantemente, o sea, en realidad operan en un espectro y dentro de ese espectro tenemos que entender que diferentes generaciones lo utilizan de diferentes formas y parte de solucionar los problemas de ciberseguridad es atender a la forma en la que lo utilizan. Por eso yo no trato de aleccionar a la gente en el sentido de decir, no, es que no tendrías que haber hecho esto o este dispositivo, porque en realidad cada uno en su generación o en su uso le da una utilidad diferente. Es decir, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, aquí en Europa, clásico ejemplo, cuando nosotros pensamos de negocios a futuro, tenemos que entender que tenemos una población que está envejeciendo súper rápido y que hay una enorme población que va a estar súper expuesta, por así decirlo, a un riesgo de seguridad enorme. Y esto es un negocio para el que logre resolver este problema, pero también es un negocio para que el que entienda que quizá ese teléfono o el formato que estamos acostumbrados de teléfono no es un buen formato para la gente mayor, o quizá tenemos que pensar en un formato diferente para los niños que cada vez están expuestos también a riesgos de información que por ahí no tendrían que tener, pero como nosotros solo pensamos hoy por hoy en ese dispositivo como un solo dispositivo que tiene que atender a toda la población, nos estamos perdiendo quizá el negocio en ese espectro de desarrollar dispositivos específicos
por ahí para una población mayor que tiene que tener otras protecciones y también para una población de niños que tiene que tener otras protecciones. Entonces, perdón. No. Entonces, digo, es un poco cambiar la perspectiva. Yo creo que parte del valor que sobre todo todos ustedes como emprendedores pueden aportar es esto de que a veces estamos acostumbrados a ver algo y proyectarlo como de la forma que tiene actualmente. Pero el desafío es ver cómo a medida que cambia la población y las necesidades de la población, cómo este dispositivo va a atender a esas necesidades. Yo creo que, por ejemplo, particularmente el cambio demográfico va a traer un montón de problemas de ciberseguridad. Literalmente porque hay un montón de gente que todavía no está acostumbrada a cómo trabajar en ciberseguridad. Me refiero a trabajar de forma segura. Y coincido con vos que esto no es algo que solamente lo va a poder resolver la tecnología. También lo va a tener que resolver la educación, lo va a tener que resolver las empresas. Porque esto es un problema, yo a veces cuento este ejemplo para que ustedes también lo tomen. Por ahí uno piensa que el problema de no reconocer al otro o de ser engañado puede ser solamente un problema para el consumidor. Pero desde el punto de vista de la empresa, imagínense que ustedes venden un producto y ese producto, en vez de vendértelo a vos, se lo está vendiendo a un terrorista o se lo está vendiendo a una... ¿Se entiende? O sea, tenemos que entender que el tema de la identidad y de los riesgos tiene que ver también en dos dimensiones. Es decir, tenemos que empezar a pensar que los riesgos también son, digamos, identificar el uso de las tecnologías. Coincido que no es la única herramienta, pero tenemos que empezar a entender cómo vamos a usar esas herramientas en el futuro porque lamentablemente muchas de las cuestiones que hoy consideramos dispositivos o que son herramientas para nuestro uso y para las organizaciones son las mismas herramientas que utilizan los atacantes, por así decirlo, para también abusarse de nosotros y de las personas más vulnerables. Y yo creo que es un poco el desafío de los próximos años. Yo creo que aquí, con lo que decías de la percepción individual de cada uno y cómo, dependiendo incluso de generaciones, etcétera, la percepción de utilidad y de valor de las cosas va cambiando, es un elemento clave. Hace un tiempo estuve hablando con un directivo y hablábamos del valor de la privacidad y el papel que tenía, etcétera. Y una de las cosas que me decía es que la privacidad tiene un valor por los que la habíamos tenido y la estamos perdiendo. Pero nuestros hijos realmente no van a darle probablemente este valor porque ya han nacido en un contexto de hipervigilancia y donde no hay privacidad. Y por lo tanto, elementos como el caso que decías del valor del iris es un elemento totalmente individual, cambiante, dinámico, líquido, etc. Y este tipo de cosas necesitarán también soluciones que se puedan adaptar, porque va a ser imposible, como dicen los ingleses, lo de un traje que valga para todas las vidas. Algunos tenemos la suerte de que fuimos jóvenes cuando no había móviles y no se puede grabar. Oye, así mismo. Oye, a ver, nos quedan 3 minutos. Vamos a tratar de cerrar con un... a ver si os atrevéis a emprendedores decirles en qué emprender y a inversores en qué invertir en materia de seguridad. A ver, ¿quién quiere romper el hielo? Bueno, yo me arriesgo total. Total no es mi dinero, o sea, así que les puedo recomendar dónde invertir siempre que... No es un consejo final. Claro, no es un... Por favor, no. Compren cripto. No, yo creo que... a ver, como inversor, por ahí me pongo primero el sombrero de inversor y digo... Yo creo que hay varias industrias que tienen que de generar una disrupción en los próximos años. Yo creo que, productos financieros que realmente sean 100% digitales van a tener una transformación fuerte en los próximos años. Podemos hacer toda una conferencia sobre cuáles son las razones, pero yo creo que esa es una industria que viene tratando de evitar una disrupción muy fuerte y tratando de seguir utilizando los mismos esquemas, adaptándolos para que sean un poco más digitales, pero yo en la industria financiera creo que ahí veo una posibilidad y la ciberseguridad, digamos, asociado a eso, a quien resuelva esta forma de cómo mover bienes y servicios en el ciberespacio desde una forma más digital, nativa, me parece que es una oportunidad interesante para invertir, porque me parece que el upside de resolver eso tiene muchísimo para arriba. Y después, con respecto a por ahí de dónde emprender, yo creo que
dónde emprender si tuviera que elegir ahora, y de hecho en parte lo hago, pero me parece que tiene que ver con, para emprender quiero decir, aquí voy a tomar como análisis el decir, digamos, cuál es el menor esfuerzo que me puede dar como la mayor rentabilidad, ¿no? Y yo creo que aquí es hacer el leverage de que estamos yendo a una sociedad que cada vez va a forzar mayor regulación en las empresas. Entonces, quien se logre apalancar de esta mayor regulación que están forzadas a cumplir las empresas, dando servicios o soluciones al cumplimiento normativo, plataformas y demás, van a encontrar un crecimiento casi gratuito, porque tal cual comentaba el colega, o sea, van a ser las empresas las que van a venir desesperadas a ver cómo hacen para, digamos, para facilitar el cumplimiento normativo. Entonces ahí hay un leverage importante, que es que quien logre solucionar un path, un camino relativamente sencillo para que las empresas cumplan con la ley, las empresas no van a necesitar un equipo de venta, van a ser las empresas solas las que desesperadas van a caer a los pies del emprendedor. Muy bien. Apuntando en parte en esta línea, yo creo que, y es respuesta tanto para inversores como para emprendedores, porque hay mucho recorrido ya en parte creado y mucho por recorrer, es que deben buscarse soluciones que sean sistémicas, soluciones que entiendan que la seguridad deberá existir en todos los negocios y en todos los ámbitos como un elemento transversal, y que vaya más allá de la decisión de lo que el individuo quiera, pueda o busque pagar o el valor que le dé, sino que se centre en la necesidad de existir y de tener la seguridad como un elemento dentro del ADN de cualquier producto o cualquier servicio que se espere que pueda escalar. Muy bien. Puede provocar. Bueno. A ver. Ya nos has provocado desde que llegaste, o sea. Voy a hablar sinceramente, como si no estuviera delante de nadie. Para los inversores, por supuesto, ¿qué voy a decir? En inteligencia artificial y en ciberseguridad. Es seguro que esto va a tener un gran crecimiento en los próximos años. ¿Pero en qué sectores? Y los que voy a decir no quiere decir que me guste o no, ¿vale? Pero claramente uno es defensa y aplicar esto a defensa y aplicar en el mundo del ocio. Una de las ventas más grandes que se ha hecho últimamente ha sido la plataforma de quedar parejas, ¿vale? Grindr, la plataforma de ligues gays, ¿vale? La han vendido por una fortuna. ¿Esto es industria? No. A mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría un país industrial. Eso no quiere decir que tenga que ser contaminante, pero no es lo que me guste, es lo que funciona, ¿vale? Y por tanto, las plataformas de ocio, de turismo y de perder el tiempo, esto va a crecer mucho, por desgracia, ¿vale? Defensa, bueno, estamos como estamos, ¿vale? Pero inteligencia artificial y ciber va a crecer. Pero un consejo, inversores, cuando invirtáis, ser claros en entradas, salidas, ser claros si vais a ser inversor industrial que va a acompañar, pero como antes lo decíamos, invertir y acompañar, no dejar ahí que se quede tirado que el inversor, porque normalmente no tendrá toda la experiencia aquel emprendedor, aquella experiencia que tienen ya los seniors, ¿vale? Y a los emprendedores, lo mismo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, ciber y toda su evolución. Sectores, pues ya lo he dicho, ¿vale? Pero sobre todo también consejo, estar preparados para levantaros y caer 1000 veces. Y a la 1001 volverse a levantar, resiliencia. Lloraréis mucho, lo digo 3 veces, lloraréis mucho. Y habrá momentos que diréis, a la mierda, y perdón que haga servir lenguaje tan vulgar, pero es que es así, ¿vale? Y es muy importante que el inversor que escojáis, porque también lo escogéis vosotros, ¿vale? Sea alguien que puedas mirar a los ojos y decirle, me he equivocado, acabo de meter la pata, ayúdame, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos? Antes hablábamos con Ana, a lo que a veces yo digo a mi equipo directivo, de cuando hay un problema traemos una solución. Me decía, te equivocas, tráeme 3 soluciones. Por tanto, solo sirve trabajar. No os penséis, si queréis vivir tranquilos, ir a la playa, pues haceros funcionarios o ir a trabajar a un banco. Muy Gracias. bien. No, gracias a vos. Facundo Mauricio, autor de Cyber CEO y director de estrategia de ciberseguridad en Siemens. Joel Espuña,
director de estrategia en seguridad en Rico y emprendedor en el ramo. Carles Flameric, emprendedor y CEO de Light Eye Cyber Security. Un fuerte aplauso.